Ya está grabando. Bueno, aquí veo la tabla y entonces veo, por ejemplo, aquí puedo ver, tratar de detectar el error que hice. Por ejemplo, si le pongo choice ordenados, uy, pero también se va a tardar mucho, ¿no? Pero puedo ver más o menos por dónde andan los valores, ¿no? Y, y seguro me equivoqué en alguno porque como hay muchas que repiten los nombres. ¿A alguien le salió algún tipo de selección? Ujú. ¿Cómo te fue, Karen? Me salieron 450 hexágonos seleccionados. ¿Con la misma fórmula? Ajá. ¿Ah, en serio? Entonces lo que hice fue realmente... Pero sobre el hexa 30, porque o sea, volví a cargar el hexa 30 y A me ver, puso lo voy a volver a hacer. seleccionados. O sea, la misma fórmula, Ajá, la misma pero fórmula. en Choice le pusiste R30 o... Sí. Ah, ok. Y sí, más o menos son los valores que estoy viendo. Y ¿Alguien quiere compartir son los sus que salen. experiencias? Son los que salen. Sí, sí, son los mismos. A ver, Si se ponen unos amarillos, es que selecciono. Entonces cierro aquí. Ah, sí seleccionó algunos. Lo que pasa es que son muy pocos, ¿no? sí. O sea, muy pocos cumplen con todo eso, pero es evidente, ¿no? Que va a haber pocos que cumplan con tantas Los valores. características. Ahora, esto se puede hacer estadísticamente. Lo que estamos haciendo es por criterio, multicriterio. Y esto es como más mm, de yo tengo otros datos. Oye, Pero Tona, sí, bueno, ¿puedo proponer algo? sí, claro, claro. Yo lo que hago en esos casos es que creo un campo nuevo, Ajá, numérico, sí, y por ejemplo, como ya ves que estos valores que te dan de cada campo son diferentes, ¿no? ajá, Entonces yo le doy el valor dependiendo la clase, uno, 2, 3, 4, 5, ajá. ¿no? Entonces al final hago una sumatoria de esos campos que tienen del Ah, uno al 5 y eso simplifica mucho, es como una normalización, ¿no? ok. O sea, abres, hace cuenta, tres nuevos campos y a cada campo le pones su rango. Sí, sí, Ah, ok. dependiendo del rango que sacó en Jenks. Ajá. Ah, pues eso está muy bien. Eso está bien y además se pueden como sumar los rangos o hacer algo así, un poco, ¿cómo se llaman? Heurístico, una metodología heurística. O bien, esa idea de Felipe está bien. Yo no lo hago aquí por lo siguiente, porque como son muy pequeñas, el proceso va a ser muy largo y se me van a aburrir. Pero lo que dice Felipe, ¿sí se entiende? O sea, como una Es- calculadora de campo. no, una conversión del valor de, digamos, de continuo a discreto. Es decir, le ponemos el valor que obtuvo en el rango. Si estuvo en el primer rango, en el segundo, a cada registro, en cada una de las variables. Y luego con esos rangos, pues los puedes sumar o les puedes hacer lo que quieras, ¿no? Eh, ¿Qué dirían de este mapa que fue así seleccionado, pues, al método yo tengo otros datos? Eh, ¿Me da información o no me da información? ¿Qué harían con esa información que está ahí? ¿Les parece importante o no? Pues, hay algunas líneas que se empiezan a dibujar, pero Ajá. pues, son muy discontinuas. ¿No? Son discontinuos, pero es todo una... Lo que pasa es que, a ver, son 30 metros. Caminen eso. Sí, bueno, sí, sí, estamos a 30 metros, pues sí Ajá. es lo que...
De hecho si lo vemos a escala, porque además Iztapalapa es engañoso, dices, es muy poquito espacio, ¿no? Pero Sí, esa es toda una avenida. y del lado sur, Pues yo pienso que todos esos hexágonos dibujan avenidas que pueden ser óptimamente peatonales. Entonces, vamos a tratar de demostrarlo. Igual y no, ¿no? Pero, ¿cómo le hacemos? Seleccionemos los ganadores en la capa guardar como y le digo ganadores. Le voy a poner un nombre largo. Ganadores según metodología. Yo tengo otros datos. La científica ahorita se las platico un poco. Igual en el taller de noviembre que les dije que se pueden inscribir gratis, eh, la vamos a ver. O si quieren, también la podríamos ver en el próximo jueves en una sesión adicional, que es por medio de componentes principales, que ya es una técnica estadística y requiere, que no es space syntax, ¿no? Le digo aceptar y me va a seleccionar esos, ¿no? Y entonces ya me libro de esta información tan grande, ¿no? Y la veo así y realmente sí veo, ¿qué ven? Mm, hay una cosa que yo noto, que no sé si ya la vieron o no, de entrada, ¿no? Eh, hay una anisotropía. eh, en términos estadísticos, así lo podríamos decir. Felipe, tú quizá con esa pista ya sabes a qué me refiero. No. Bueno, hay dos formas en las que se pueden dirigir los fenómenos geoespaciales. Una vez yo le pregunté a alguien así como muy, estaba más joven y era así como muy, como dicen, pederito. Y decía, pero ¿por qué dices geoespacial? Eso no tiene sentido. Todo lo geo es espacial. Y me dijo, no, eh, hay cosas geoespaciales y cosas del espacio sideral, lo que les decía hace rato, ¿no? Entonces, geoespacial significa que no es de la Luna y de la NASA, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí hay una anisotropía, eso significa que los fenómenos se pueden distribuir ya sea isotrópicamente, como el calor, que va en todas direcciones, o anisotrópicamente, que va en una dirección. Y aquí hay una anisotropía porque todo va de norte a sur. Entonces, a mí se me hace curioso porque Iztapalapa también tiene calles que viajan de oriente a poniente. De hecho, son las que le dan, ajá, y son las que le dan estructura, porque todo el mundo lo que quiere hacer al despertar en Iztapalapa es salir de Iztapalapa, porque trabaja en otro lado, ¿no? Y, y estas no, o sea, estas comunican, o sea, aquí las norte-sur comunican a la gente dentro de Iztapalapa, y las oriente-poniente son rutas para ir a trabajar. Entonces, bueno, eh, aquí lo que podemos hacer es ver si es cierto lo que decimos, porque todo lo que decimos lo tenemos que demostrar. Ahí va una calle, ¿no? ¿Cómo le hago para saber qué calle es, cómo es su contorno? Pues ya vimos cómo con eh, Quick Map Services, puedo tener más información, ¿no? Entonces, a ver, veo que es la avenida, uy, bueno, primero que es de doble sentido, ¿no? Y es una avenida principal grande que llega a Ermita Iztapalapa, pero que hay un hospital pediátrico, o sea, sí hay varias cosas, ¿no? Hay muchos negocios, quizá por la variable gente que trabaja. De ahí vamos a meter y no la metimos y seguro si lo hubiéramos metido se hubiera visto todavía más grande. Y da Río Churubusco, o sea, es conectora, ¿no? O sea, yo creo que sí me dice un buen lugar para hacerlo caminable, ¿no? Es decir, meterle esquinas seguras, los 8 barrios. exactamente.
laboratorios, salones, cosas a donde va la gente, ¿no? O sea, sí tendría sentido caminar por ahí. O sea, no los voy a poner a caminar, por ejemplo, por aquí, ¿no? O sea, ¿para qué quiero que la gente camine por aquí? Ahí en Tlalpan, donde vivo, organizan perrotones y cosas así. Bueno, creo que en toda la ciudad, ¿no? Pero los de Ponte Pila, y sí meten así a hacer caminatas dentro de las colonias, lo cual está padre, ¿no? Pero en un sentido económico y social, ¿para qué quisiera que la gente caminara en zonas intrincadas? Mejor la pongo a caminar por aquí. Veamos otro lugar hacia donde nos apunta. O el Cerro de la Estrella, ¿no? ¿Para qué quisiera que la gente caminara ahí? Esta me apunta hacia una avenida. Avenida San Lorenzo. Ah, pues San Lorenzo, sí. Es decir, tiene lógica, ¿no? Es lo que me gustaría que eh, comentaran, sobre todo quienes conocen Iztapalapa. Creo que Dorian la conoces bien, ¿no? No sé si, o sea, la has investigado académicamente o laboralmente. ¿Te hace Bueno, hay unas sentido? zonas como industriales, o sea, de grandes lotes, Sí, también. pero que también, o sea, con respecto a otras zonas que son más habitacionales, Ujú. pintan más como calles con esas características. O sea, pintan mal la... Las zonas Ajá, industriales o de bodegas, sí. Y bueno, ¿no? Sí, y no le pusimos la variable económica, ¿no? ajá, sí. Bueno, a ver, ahora otra cosa. Hay algo que me está faltando y no me, o sea, porque son muy amables, no me lo han dicho, ¿no? Pero sí hay algo que me está faltando, ¿no? Como si me estuviera haciendo tonto de... Pues no le he puesto nada ni de delincuencia, ni de atropellamientos. Les dije que, les prometí que les iba a decir por qué, ¿no? Eh, si quieren nos seguimos de corrido o si quieren hacemos pausa, ¿qué prefieren? A mí me da igual. ¿De corrido? Ok, vale. Nada más, la máquina es caprichosa y si ella podría elegir que se hiciera pausa, ¿no? Si se apaga el ventilador. Entonces ese la aprovecharía de pausa. Ya saben que si me apago es porque se apagó y entonces la dejo enfriar y la vuelvo a prender, ¿no? Bueno, eh, ¿de dónde voy a sacar esa información y por qué lo estoy haciendo así? Bueno, hay unos hexágonos grandes donde sí viene esa información, que son los hexágonos 1000, ¿no? Entonces, si yo prendo los hexágonos 1000, estos sí tienen información de ese tipo, ¿no? Le doy aquí clic y tengo también el precio promedio del suelo. Para irnos conociendo, voy a mapear eso, ¿no? Le voy a decir propiedades y le voy a decir graduado y precio. Y le digo Natural Break, clasificar, y me va a dar el precio. Tenemos el examen, digo, mil. Ah, ¿no tienen el examen? Ah, ahorita se los mando, perdón. Mm, no es por envidiosa, es que se me pasó. Es- ah, ahora no se usa mucho, pero cuando yo empecé a estudiar, la información no era gratuita ni nada de eso. Entonces surgimos como una pequeña mafia y unos trabajábamos en un lugar, otros en otro y nos compartíamos mucho la información. Entonces, como que la gente que vean de mi edad o de esa época, pero no mucho más viejos que yo, porque esos sí no saben de computación, pero los que empezamos con esto, tendemos a compartir mucho la información, pero luego hay gente que la esconde, ¿no? Y dice, no, esto es mi tesoro. Este, ya se lo subí.
Ahí está el examen, ¿no? Es el que estoy trabajando. Bueno, aquí vemos los precios del suelo en Iztapalapa. ¿Qué ven? ¿Qué comportamiento espacial ven? Geoespacial, no espacio sideral. Hay uno muy fácil de ver, ¿no? Pues sí, la concentración de agua está pegada al Ah, exacto. En Iztapalapa, entre más te alejas, el precio es más bajo. Y bajo es relativo, ¿eh? Porque dicen, uy, no, Iztapalapa es muy barato. A ver, cómprate un terreno ahí. Aquí tenemos un precio de... mm, bueno, lo podemos ver aquí en el mapa, ¿no? Ay, ¿cuál mapé? Este. De 5.771 pesos el metro. O sea, no es barato. Si se compraran una casa de casas, no, Geo no, Petro, no, ¿quién sigue? Ara, ¿no? Una casa de Ara. Encuéntrense una casa de Ara de... No, hola Rubín, me asustaste. ¿Qué onda? Ellos son mis hijos. Andrés, el grande, y el chico Rubín. Órale, Rubín, perdón, es que aquí me asustaron. Entraron mis hijos y creí que había entrado alguien no autorizado. Bueno, ay, ese el corazón. Porque como además todo el mundo trae la cosa esta. Bueno, eh, lo que vemos aquí es un fenómeno también isotrópico, ¿no? Es decir, del centro, que está muy pegado a donde están las industrias, todo eso, que ahí es donde brinca ese corredor que vemos de mucho valor en términos de caminabilidad y también comercial, eh, hacia afuera, ¿no? Que el valor ya es muy bajo y donde también vamos a ver otra cosa, que es, a ver, vamos a hacer otro mapa. de habitantes, ¿no? ¿Cómo, cómo? O sea, que de habitantes quizá podríamos meter habitantes y estamos pegados hacia el oriente. Justo, A ver, ¿cómo? No, 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 no. que va a estar más densificado del lado Ah, del oriente y pues por ende es más barato. exacto, exacto. La producción que es pura vivienda Ah, unifamiliar. claro, claro. En esa de Osa Mayor, Osa Ajá. Menor, ¿no? Que sí esta es una zona muy bonita, ¿no? Bueno, ahora vamos a mapear el crimen, o sea, en términos de robo a autos. Mm, robo en el 2019, porque en el 20 bajó mucho por la pandemia. Sin violencia, vamos a ponerle. O sea, los que iban en la noche a robarse piezas, cosas así. No, no piezas, autos completos. Aceptar. Entonces voy a ponerlo en intermitente. La correlación no es absoluta, pero sí ven que en donde es más barato el precio, donde pagan menos predial, hay mucho más robos, ¿no? A pesar de que hay más autos muy caros que valdría la pena robarse acá, pero también son autos que ya son del 95 para acá, que ya tienen llave de... Entonces ya robarse esos autos ya es muy difícil, ¿no? Sin violencia. Con violencia es facilísimo. Eh, con, no sé si conocen un aparato que se llama pistola. Con ese es muy fácil, ¿no? Y también vamos a ver con violencia en el 2019, en el mismo año, y veamos cómo se comporta. Ay, perdón. Aquí es con violencia, sin violencia. También tiene una tendencia espacial no tan marcada, pero sí más o menos existe, ¿no? ¿Qué ven en nuestro corredor? El que marcamos. Bueno, marcamos varios, pero el que yo decía que yo defendería esto. Si a mí me consultaran, claro, en un sentido de que ya hubiera investigado mucho eso, yo diría que, ¿dónde pondrías un corredor primero? A la delegada, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Por qué? Miren, violencia, ¿no? Con violencia, sin violencia, permanece en blanco, ¿no?
Pues es una zona segura, ¿por qué? Pues es una zona que la caminan, es una zona que está conectada, por donde pasan las patrullas, donde está conectado pasan las patrullas. Es decir, tiene muchas características, no solo de caminabilidad, sino de comercio. O sea, es una zona ideal para que pongas una panadería, para que pongas vamos a mapear otra variable más. Ahora, con qué derecho estoy haciendo esto de una variable hacerla en hexágonos pequeños y otra variable en hexágonos grandes? ¿A alguien se le ocurre algo? Para que no nos queden tan vacíos, ¿no? En los Ajá, hexágonos pequeños. exacto. Hay algo que siempre en geoestadística vamos a evitar, que es el silencio informático, es decir, donde no hay datos, bueno, de los... No es que no pase nada. Ajá, no es que no pase nada. Entonces yo lo que tendría que hacer es extraer de los hexágonos grandes a los pequeños la misma tasa de delincuencia. Y a todos los pequeños, ya sabemos cómo se hace eso, ¿no? Se hace por, eh, ¿cómo se llama? Eh, unir datos por localización, ¿no? Entonces yo puedo vaciar todos los datos del hexágono grande, como ya vimos, por localización. Y vamos a hacer uno más. Entonces ya vimos cosas como el precio, pues también la tengo que hacer con hexágonos grandes, porque quizá no de 1000, porque el precio sí varía de colonia a colonia, pero un hexágono de 500 me serviría mucho para medir el precio, ¿no? Para vaciar los datos a los pequeños de unos intermedios. Bueno, ahora voy a hacer otro mapa. Ah, pero lo primero la tengo que duplicar, acuérdense. Y ahora hago, y ya no voy a ver robos, sino voy a ver atropellamientos, ¿no? Accidentes, que también me interesa mucho. Clasifico. Fíjense, hay hexágonos donde ocurren 66 atropellamientos. Y empiezo a ver, ¿no? También. Ahí nuestro corredor está en término medio, ¿no? O sea, sí hay accidentes. Entonces se justifica. ¿Por qué hay accidentes? Yo no me lo creería si no hubiera, ¿no? ¿Por qué hay accidentes? Pues porque hay mucha gente, hay mucho movimiento, hay mucha conectividad y donde hay conectividad va a haber más accidentes. Y de hecho eso lo pueden ver también así. Traten de encontrar, aquí ya encontré dos, pero donde haya elementos que seleccionamos y que no haya muchos accidentes, pues no, porque es donde hay actividad, es donde todo Space Syntax se junta. Y si le encimamos a esta el Space Syntax original, pues también lo vamos a ver. Ahora sí me interesa que comenten para dirigir esto último tiempo a cosas que sea de inquietud de ustedes, ¿no? Silencio informático. Mm, ahora, esto lo podemos pasar, entonces, o sea, el soporte que teníamos que era en línea solamente está hexagonizado, digamos, Sí, o sea, es lo mismo que ah, habíamos, que podemos ver en el Space Syntax, porque esta variable no la teníamos en Space Syntax, ¿qué variable? la de los robos. Ah, ok. Bueno, sí la teníamos porque una vez la bajamos de punto a línea, si se acuerdan, ¿no? Ujú. O sea, le Ah, sí, pusimos a sí, todas las líneas los sí, robos. por Ajá. los ah, O sí. sea, sí la podemos manejar en los dos soportes, pero hay variables que no las podemos manejar en línea porque no la tendríamos. Por ejemplo, el precio del suelo, pues no hay registradas ventas en todas las calles, ¿no? Y eso que son varios años. Ujú. Bueno, entonces lo voy a dirigir a donde me dé la gana, ¿no? No hay sugerencias. Bueno, eh, vamos a vaciar estas, unas tres variables, ¿no? Nada más de polígono grande a polígono chico.
y es decir, de hexa 1000 a hexa 30. Y para ello necesito decirle unir atributos, ¿no? Por localización. Y entonces le digo que le voy a unir a la capa hexa. Pero antes tengo que hacer una operación. Eh, todo lo que me da aquí en los hexágonos son densidades. Es decir, yo conté cuántos atropellamientos, bla, 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 ¿no? Y tengo que vaciar esa densidad a una dimensión más pequeña. Entonces tengo que calcular el área de esto, ¿no? Para lo que tengo que vaciar es la densidad. Es decir, si yo tengo aquí que hubo 62 robos, no le puedo decir que hubo 62 robos en el pequeño, porque no es cierto, ¿no? Hubo menos, una densidad menor. Pero sí lo puedo calcular, porque en el hexágono grande yo tengo un diámetro de 1200, 1200 metros, ¿no? Y en el pequeño es de 30. Entonces, 1200 contra 30. Bueno, espero, no será. A ver, lo voy a sacar más exacto. Uy, 1000, 1154. No, sí, deben ser 1200. Y voy a calcular el área del hexágono. Yo siempre lo hago con las calculadoras que nos da internet. Hexágono regular, calcular área hexágono. Entonces aquí le digo que tiene un lado de. Pero me pide el lado. Mm, es que el lado es lo que es exacto. A ver. El lado es de 586. O es 600, ¿eh? No, si es 580 de lado. Y el pequeño es de 18, ¿no? Más o menos. No es física nuclear, ¿no? Entonces, bueno. Eh, sí, o sea, no. En un proyecto sí lo tendríamos que sacar exacto, ¿no? Entonces, el grande tiene 580 y el chico tiene 18. 580 de lado y el chico 18. Entonces, si yo tengo, según esta página que nos resuelve el problema del área, 580, entonces voy a tener un área de esta área, ¿no? Y si yo tengo de 18, voy a tener un área de 841 metros cuadrados. Casi 1000. Se me hace poquito, pero bueno. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago con esto? Esto me permite decir
que el hexágono grande es 841 veces. Ah, caray. Ah, no, ya me había asustado. Entre 1038 veces más grande. Entonces toda densidad va a ser 1038 veces más grande. Lo vamos a redondear en 1000 considerando que no es física nuclear. Y yo sé que todas las densidades de aquí son 1000 veces más grandes que las pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, puedo descargarlo, bajar los datos, pero yo sé que todos los datos que baje los tengo que dividir por 1000. ¿Sale? Entonces ya puedo unir atributos por localización y le digo, la base layer es, ¿cuál? Ahí, güey, se me olvidó. Ah, sí, a donde le quiero, sí. Sí, este es el chiquito, perdón. O sea, no, perdón, o sea, hay que tener muy consciente, ¿no? Que el que va a recibir la información aquí es el pequeño, casi siempre es al revés, ¿no? El grande recibe información de puntos, de cuadritos, no sé qué. Aquí el pequeño es el que va a adquirir la información del grande y el grande es hexamil. Y aquí podemos decir que intersecte eh, o que contenga, es que va a haber unos que van a estar, le tenemos que decir que contenga. Ajá. El grande, no, perdón, dentro, ¿no? Es decir, el pequeño va a estar dentro del grande. ¿Y qué campos le voy a añadir? Pues le puedo añadir varios, ¿no? Pero no le voy a añadir muchos. Le voy a añadir establecimientos, aunque ya lo tenemos calculado para el pequeño. Homicidios, pues puede ser, ¿no? Pero lo que pasó en 2019 y ya. Y el precio, ¿no? Que también es muy exótico calcularlo para áreas pequeñas. Le digo ejecutar y lo está procesando. Era buena idea haberla indexado, no la indexé, pero como son polígono contra polígono, no tarda tanto. Bueno, ¿y qué es lo que tengo? Mm, Me debió haber creado una nueva. Sí, esta capa unida, ¿no? Le digo que me haga la lista y va a tener la información de los hexágonos en donde está. Y entonces ya tengo la información del panel completo, con información endógena, exógena, y ahora sí puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y está, ¿no? El precio. ¿Por qué se repite? Porque estos se heredaron del papá todos igual, ¿no? Pero si me voy más abajo ya cambia, ¿no? Bueno, eh, considerando que falta un buen rato y que no hay propuestas de a dónde dirigir esto, entonces de una vez les voy a decir cómo se hace un análisis de componentes principales y, y quizá lo que no completemos sea lo de regresarlo otra vez a la representación geográfica, ¿no? Para eso, mientras les voy comentando algo, eh, hay que bajar un software que sí venía contemplado, o sea, quizá ya lo bajaron, que se llama PSPP. Dirán, ese lo conozco, ¿no? SPSS. No, el que conocen es el SPSS. El PSPP le pusieron un tipo muy gracioso que se llama Richard Stallman. Le puso ese nombre como burla.
porque es el líder del el movimiento por el software gratuito. De hecho, se llama Free Software Foundation y el proyecto se llama GNU Project. Y GNU significa esto no es Unix. Es un cuate que se burla de todo y eso. Y desarrolló este paquete para que cualquiera pudiera hacer las operaciones básicas del SPSS sin tener que comprarlo, ¿no? O sea, el software es libre, o sea, lo pueden descargar, en fin. Entonces, si lo van descargando, y mientras les explico qué es el... Mm, ¿sí se los deja descargar o no? Yo ya lo tengo instalado. Bueno, si alguien tiene problemas, lo comenta, ¿no? Esto va a tardar como unos 7 minutos, 8 minutos. Me da tiempo perfecto para explicarles qué es un modelo de componentes principales. Se oye feo, pero para mí me parece importantísimo saberlo. No me parece un modelo importantísimo, pero me parece importantísimo saberlo porque es como disfrazan algunas cosas de matemático. O sea, en todas ciencias sociales y cuando alguien no tiene salida, hace un modelo de componentes principales y ya es como si fuera científico, ¿no? Pero la verdad es que sí da muy buenos resultados, es muy práctico, pero hay muchos reclamos, ¿no? De la ciencia hacia esto. Se los explico así. Nosotros dijimos que queremos, por ejemplo, examinar calidad de caminabilidad, calidad de la seguridad y calidad comercial, ¿no? Tres calidades. Entonces veamos, por ejemplo, la calidad comercial. Le vamos a llamar CC. Siempre que hacemos ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Un índice de componentes principales. Siempre vamos a necesitar llamarle de alguna forma, porque es una herramienta para elaborar constructos, o sea, para elaborar conceptos que no existen en la realidad. Por ejemplo, el número de robos de autos, ¿existe o no existe? Pues sí existe, ¿no? Porque sí se roban autos y si yo lo divido por población o lo que sea, me da un índice. Pero hay cosas que no existen, como el índice de marginación. Eso no existe, no es definible con exactitud. Y yo puedo decir, ese municipio tiene un índice de marginación de tanto, pero en realidad es un constructo. O sea, existe, pero en conceptos. Bueno, y entonces yo digo, esas las cosas que no existen casi siempre están compuestas de muchas cosas, se vuelven complejas. Entonces yo dije que quería un índice de calidad comercial. Entonces, ¿qué necesito? Pues que el precio, el precio del suelo sea alto, ¿no? Entonces, precio del suelo alto. Es decir, mi variable es el precio del suelo, aunque yo busco que sea alto. Y quiero que la conectividad mm, sí, que el choice sea alto, ¿no? Porque eso significa que está muy fácil de llegar y entonces puedo tener clientes de todos lados, ¿no? Etcétera. Y también voy a pedir que los robos sean bajos. Entonces tengo tres variables. Cuando yo tengo tres variables, puedo medir la variación que tiene cada una. Y puedo ver que las variaciones que tiene, por ejemplo, el choice, pueden, es decir, cuando baja una variable puede bajar la otra y entonces las variaciones, va a haber lo que se llama varianzas compartidas, es decir, cuando baja esta. Y entonces hay un área, que es esta, que comparte variación, el choice y el robo de autos, por ejemplo. Es decir, yo sé que se relacionan, por lo tanto, para calificar el choice, tengo que descontar la parte del choice que depende del robo de autos o viceversa, ¿no?
Es como en la primaria se hacen calificaciones y la maestra dice, pues tarea 10%, asistencia 10%, se peinó 10%, participa 10%, pero es totalmente arbitrario. ¿Qué debería hacer la maestra si fuera totalmente justa? Debería de tomar una corrida de niños de 1 año o de 10 años atrás o lo que fuera y ver cómo varía la, la calificación en la tarea con que asistió. Es probable que la gente que asiste siempre tenga mejor calificación en la tarea o en el examen. Entonces hay varianza compartida. Bueno, lo que hace el índice de componentes principales es simplemente encontrar una fórmula para descontar estas variaciones y entonces no decir el choice vale 30%, ¿no? Sino decir, bueno, si el choice vale 70% y yo tengo 10, pues me falta 30%, ¿no? Digo, por explicar, resulta que el robo vale 2 y entonces la variación que ocurre en este sistema se explica perfectamente con estas cargas. Lo que me salga en choice lo multiplico por 0.7, en robos por 0.2 y la otra, el precio, por 0.1. Eso es un índice por componentes principales, un índice que depende de las variaciones. Más o menos, ¿eh? Para explicarlo bien se necesitaría mucho tiempo, pero de forma somera es así. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer evidentemente es pasar esta información a un lugar donde la pueda procesar, ¿no? Entonces, lo primero que le tengo que decir es, bueno, no he salvado mi capa, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es salvarla. La capa que hice, le voy a poner capa análisis, ¿no? Que ya contiene toda la información. Pero además, esa capa la tengo que exportar a un formato en la que la pueda procesar. Y la voy a exportar a Excel, ¿no? Porque Excel es muy fácil. No es lo óptimo. Lo óptimo es procesarla en R o no sé, ¿no? Pero primero le doy una procesadita en Excel. Pues la guardo como. Y en vez de ESRI, le digo que va a ser en, ajá, exacto, hoja de cálculo. Y le voy a llamar también análisis, ¿no? Aguas con esos nombres, pero bueno, aquí no importa tanto. Esto me lo pide de más porque no es geográfica y le digo aceptar. Si alguien se atrasa, me dice, por favor. O no que se atrase, sino que lo está siguiendo mentalmente, digamos. Ok, entonces ya la puedo abrir en Excel, ¿no? Me voy y la abro ahí. Mm, siempre se me olvidan cómo se llaman mis archivos. Se llamaba... Ah, sí, ya me acuerdo. Sesión 6. Y aquí está, ¿no? Análisis. ¿Alguien la quiere? Esa que se la... Ah, pero no sé si recibe... Ah, pero la puedo subir a sesión 6. De todas maneras la voy a subir porque yo sé que les va a dar pena decir que la quieren. Entonces la voy a subir ahí. Y así si alguien no sigue el proceso no importa porque ahí está la información. Bueno, ahora hay un pequeño defecto aquí que no tienen un ID, pero el ID se lo podemos colocar después. Bueno, eh, la voy a jalar. Ah, ya la abrí, pero no ha acabado. Ah, caray. Ah, no, no la...
¿Alguien sabe lo que estoy haciendo? Es que yo no. Ah, según yo la había abierto. Bueno, esperemos a que abra. Ahí está. Ah, sí tiene ID. Entonces no tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos aquí, luego lo podemos regresar, ¿no? Y tenemos estas densidades, ya sabemos que habría que dividirlas por 1000. No vamos a hacer eso porque lo que queremos lo podemos tomar como si fuera una calificación. El número de establecimientos, eh, ese sí habría que dividirlo, pero nos da lo mismo porque lo vamos a dividir por el mismo número. Entonces, en términos estadísticos, da lo mismo si lo dividimos que no. Bueno, aquí ya podemos hacer primero dos cosas. Una, aquí sería muy fácil hacer el criterio, ¿no? El análisis multicriterio, porque aquí yo le podría decir, a ver, quiero que me sumes el número de establecimientos, eh, no, perdón, si número de establecimientos es mayor de tal cosa, pon uno, ¿no? Pero eso no lo vamos a hacer porque eso, pero para decirles cómo se podría hacer muy fácil lo que hicimos en QGIS y con mucha libertad, porque aquí yo puedo decir, a ver, voy a usar ahora esta, ¿no? Entonces puedo decirle aquí cuál es la media y, y seleccionar todos los que estén por arriba, ¿no? Y lo puedo automatizar y todo. O sea, es una herramienta muy útil el Excel, ¿no? Bueno, pero aquí lo que queremos hacer es mandar la información para un proceso estadístico. ¿Cómo lo hago? Primero tengo que normalizar la información. ¿Qué significa normalizar? Así rápido, ¿no? También no es exacto, pero no lo puedo decir lento porque nos quedan minutos, ¿no? Eh, Quería dibujar aquí, pero voy a tener que dibujar aquí. Yo tengo muchos datos, entonces lo que tengo como producto es que si los acomodo así en una gráfica, etcétera, lo que me va a salir es una distribución, ¿no? A veces puede ser normal o puede no ser normal. Estas por lo general son más o menos normales. Y toda distribución normal o más o menos normal tiene una media. Y estandarizar significa que al que está en la media le voy a poner que vale cero y al que está en el extremo le voy a poner el número de desviaciones estándar hasta donde llega, ¿no? Entonces todos los datos los voy a dividir entre menos la mínima desviación estándar y la máxima desviación estándar, ¿no? De tal modo que en medio va a estar la media, ¿de acuerdo? Eso es estandarizar. ¿Para qué me sirve? Porque todos los datos, por ejemplo, los valores de precio van hasta de 1 millón o no sé, y otros valores, o el choice es de 1 millón y tantos, y otros valores como la conectividad ronda entre 0 y 1. Y entonces, no, perdón, entre 0 y 6, 0 y 8. Entonces todo lo voy a poner entre, entre datos muy cortos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hago eso? ¿Quiero el precio de suelo? Sí, voy a meter el precio de suelo. Entonces lo estandarizo. Para estandarizarlo, muy fácil, me voy hasta el final y aquí calculo el promedio y la desviación estándar del promedio. ¿Por qué? Porque dijimos que voy a estandarizar y eso significa. Entonces, ay, mi hijo está medio mal.
Espérame tantito, es que voy a preguntar si está bien. Bueno, y eso lo vamos a hacer en todas las que queramos meter al juego. Pero no solo eso. Aquí no hay estandarizado. Aquí lo que hice fue solamente sacar el promedio y tal, ¿no? Entonces, ahora le pongo precio estandarizado. Precio estándar es este menos la desviación estándar, que es esta, entre, no, perdón, es, ay, siempre me confundes, entre el promedio, o al revés, ay, perdón, perdón. Estandarizar es el dato sí, el dato menos el promedio. El promedio es el de abajo, ¿no? Entre la desviación estándar. Y este lo copió en todo. Ahorita voy a rectificar si es correcta la fórmula con la prueba tradicional, que es sumarlas todas. Uy, me dio muchos ceros porque... Ah, ya. Es que hice la tontería de principiante, que es no ponerle los fijadores, ¿no? Este va fijo en columna y este también va fijo en columna. Ahora sí lo copio. Y si esto me da... Ah, no, perdón, no va fijo en columna, va fijo en renglón. Y este también va fijo en renglón, ¿no? Ahora sí. Bueno, si todo esto me suma cero, vayan pensando por qué, quiere decir que está bien. Entonces saco la suma. eh, no, perdón, el promedio. A ver, voy a sacar la suma, el promedio y la desviación estándar. Ajá. Es porque está mal, ¿no? Este es al revés. Esto pues, es el dato menos la desviación estándar entre el promedio. Perdón, es que hace mucho que no lo hacía. Y ahora sí me deben de dar ceros. Ay, ¿qué está pasando? No puede ser. ¿Será que hay muchos datos vacíos? Sí, los datos vacíos pueden estar modificando eso. A ver, vamos a hacerlo con robo. Si yo copio eso acá, me va a dar el de robo, ¿no?
Ajá, ahí sí. La desviación estándar debe ser uno. Esto dice, no, pero eso no es cero. Pero sí, esto es cero. Porque imagínense un exponente. ah, elevado a la menos 14 es cero, ¿no? Y la suma también es cero. Entonces está bien. Si es por los espacios sin información, que no los considera cero, sino que simplemente no los calcula, pero luego estamos dividiendo por un número mayor al número de datos, ¿no? Eh, bueno, aquí habría que llenar con ceros. Hay una forma fácil, es hacer esto. Aquí le pongo un sí. Ah, pero no, porque... Bueno, lo voy a dejar así, provisionalmente, ¿no? Este es robo. Y puedo meter otra variable, por ejemplo, accidentes o número de establecimientos y ya, ¿no? Este, entonces hago lo mismo con establecimientos. Le saco los mismos datos, estos. Y, y hago lo mismo. El dato menos, ¿qué dijimos que era? La desviación está La desviación, ¿no? Que es la de arriba, no, es la de abajo. la última. Entre, entre el promedio. Sí, o era al revés. No es tanto Sí. el promedio. Ah, ok, ok. Ah. Y luego venían fijas las, este, las que, los renglones, ¿no? Y ya. Y ahora si lo pego, ¿cómo verifico que lo hice bien? Sumo todos los datos. ¿Por qué? Porque, bueno, este se fue hasta el infinito. Eh, aquí me da 0 y me da 1. El promedio no me está dando 0, pero no sé por qué, pero no importa, porque la prueba es que el promedio sea 0, no la suma, sino el promedio sea 0, y la desviación estándar debería de ser 1, pero como lo puse al revés, me da 1, ¿no? Es decir, debo de restar este de este, ¿no? Por eso me da menos 1, pero también es válido. Bueno, y este es el estandarizado de establecimientos, ¿no? Establecimientos estandarizados. Bueno, con estos datos yo ya puedo hacer un componente principal. Obviamente en un proyecto esto sería como algo más, pues, hecho de forma más seria, ¿no? O seria, ni siquiera más. Este, entonces yo lo puedo poner en una página aparte. Ay, ya se trabó esto. Y como faltan 6 minutos, o sea, yo me puedo seguir, pero creo que la atención también va a ser decreciente y todo eso. Entonces, podemos hacer, si están de acuerdo, lo de concluirla en una semana y si no están de acuerdo, pues se lo subo en, nada más dejar la base de datos lista, la abrimos, pero díganme qué opinan. Ahí sí me tienen que decir qué opinan porque... Es mejor lo otro, ¿no? Para poder hacer la ejecución. Y también lo acabo de subir, pero ¿qué opinan? Ah, Plano. disculpa, es que se cortó, perdón, no te escuché. La fórmula para intentar, Ah, sí, sí, muy bien, perfecto. la fórmula para Ajá, explicarlo. ok, En una hojita, no sé, ya un poquito más explicado. sí, sí, ok. Este, bueno, sí, de hecho les voy a preparar un video y un apunte. Y aquí lo que voy a hacer es copiarlo como valor, que si no me va a hacer muchos problemas.
Uy, es que hay mucho vacío, no sé por qué. Ay, aquí seguían los datos. Ah, pues este no era el fin de la tabla. No, no era el fin de la tabla. Vamos a sí, No, ¿saben qué? Sí, lo voy a... Falta poquito y no habría mucho problema en hacerlo así. Pero mejor lo que vamos a hacer es, como ya nos rebasó el tiempo, eh, yo voy a acabar el ejercicio y, y además voy a hacer un video especial a partiendo de la base de datos, paso por paso en el PSPP, regresándolo, devolviéndolo y mapeándolo. Y si quieren, el no sé qué día prefieran, el viernes o el jueves, lo acabamos de ver. Y a mí sí me interesaría que ese día llegaran ya con una imaginación de lo que se puede hacer con esto y elegir uno o dos propuestas o sea, que en la semana dijeran, ah, pues a mí se me antojó hacer como tal cosa y la apliquemos con el soporte lineal y el soporte areal y con eso concluiríamos. Opiniones, porfa. o sea, Victoria, o sea, Sí, ¿verdad? sí, usar, ¿cómo haríamos, por ejemplo, alguien que diga, ah, pues yo creo que lo mejor es hacer un plan de caminabilidad? Entonces lo hacemos así, eh, pero ya ese día yo llego con la información, o sea, también se las mando en la semana, es esto y esto por si, sobre todo la persona interesada la quiere seguir, o alguien dice, ah, pues yo quisiera hacer un plan de prevención del delito, ¿no? Basado en Space Index. Ah, pues necesitamos esto y esto, le metemos esas variables y lo sacamos de forma muy rudimentaria, no algo que digas así como para entregar una tesis, ¿no? Entonces, ¿qué opinan, por favor? Y Pero se allá. puede mandar la información de Sí. Adobo y todo. Ah, bueno, esa ya la tienen, pero sí, se las doy así súper ordenada y muy compacta, ¿no? Porque vimos mucha información, pero así, digamos, seleccionada especialmente. Y para uno, dos, máximo tres ejemplos en los que alguien quiere estar interesado, ¿no? Ah, y ahora me sacó. ¿A ustedes también les sacó? Ah, ya regresó. Bueno, ¿sí hay alguna opinión o lo hago como se me hinche? Mm, Pues yo creo que puede ser el otro viernes, Ujú. 7 a 9, algo así, Ok, tal vez. bueno, pues así lo hacemos. El viernes de 7 a 9 y les mando antes significa por ahí del miércoles, aunque quizá en el fin de semana. Y, y ya para que tenga una forma así, me parece muy importante, ¿no? Como muy mm, práctica, o sea, porque hemos estado viéndole por todos lados, así, entonces, donde se ve el objeto ya, entonces digan, ah, es esto, y se transforma en esto, y ya, ¿no? ¿Sale? ujú. Bueno, pues entonces, duerman bien. Gracias. Bueno, Adiós. chao. Creo que ya se durmieron. No sé. Muchas gracias. Hasta luego. No sé. Nos vemos, chao. Hasta luego. Gracias, hasta Bye. luego. Bye, Ángel. Gracias, bye. Nos vemos, chao, chao. Bueno, me desconecto. Chao.